¿Está por Hola, llover por buenas el lado de tardes. ustedes, por donde están? ¿Cómo? ¿Está por llover por allá? Sí, está feo, se puso Está gris. feo. Tuvimos solcito lindo toda la mañana y ahora se Sí, puso sí. medio medio. Pero bueno, también estamos cerca de la primavera, así que aprovechemos estos últimos días de este invierno feo, que ya Sí. vienen los días lindos. Por lo menos vamos a poder tener sol y poder sentarnos aunque sea en la vereda, los que no pueden hacerlo de otra manera, porque Bueno, va a estar complejo. Pero bueno, eh, yo les agradezco a todos, a vos Silvia, a vos Gabriela, por interesarse en esto de querer difundir e interesar a más gente con este tema que es tan importante y que hoy la sociedad lo tiene un poco, digamos, olvidado, ¿no? Que no tiene tanta divulgación, no tiene tanta, no tiene tanta llegada al público y es un tema que realmente es importantísimo que todos conozcamos un poquito. Así que agradecidísimos y cuando quieras empecemos. No sé si Silvia quiere Bueno, decir algo. ¿a mí me hablaste? A vos te hablo, sos la única Silvia, Ah, creo. perdón, estaba distraída. Porque estaba viendo que alguien me decía que no podía entrar y le volví a enviar el link. Ah, Bueno, nada, saludarlos a todos. Hola Bruno, ya te Hola, buenas vi. tardes. Buenas tardes, Bruno. Bueno, primero agradecerte, Hugo, siempre el espacio, que me parece que este es un espacio para construir. Y después a Gaby, bueno, es una amiga, una colega, aprovechenla en todos los aspectos, en lo académico, en lo amorosa que es, y en su historia, que me parece que va a ser muy, muy productivo y para pensarnos y repensarnos. bueno. Bueno, primero realmente quiero agradecerles a Hugo, Silvia, amiga, colega, que hemos transitado y seguimos transitando un camino de aprendizaje en lo social, en lo humano, ante todo. Agradecerles este espacio, como Hugo decía, en relación a hablar sobre todo de discapacidad existente, obviamente, y no visibilizada, ¿no? Más allá de la pandemia, eh, hablaba con Silvia y le preguntaba esto de poder transmitir el recorrido que uno hace en su historia brevemente, no suelo hacerlo, pero creo que es funcional al encuentro de hoy. Agradecer a los que están presentes. Bueno, mi nombre me voy a presentar, pero siempre me olvido de presentarme. Mi nombre es Gabriela Craxir, soy psicóloga social, soy consultora, acompañante, siempre ahora incursionando en la apertura, ¿no? De esto de poder mirar a un otro y esto de sentir siempre que a uno le faltan herramientas, y eso creo que es muy positivo, sentir que siempre falta un poco más, no quedarse con el camino que uno llega, para mí siempre es un punto de partida. Decía, estoy transitando el último año de una tecnicatura en trabajo social. Vengo recorriendo un camino de vida, hace unos cuantos años que me he dado cuenta que me gusta tanto estudiar y tengo la posibilidad de hacerlo estando mis hijos grandes. He trabajado muchos años en un banco y siempre sentía que no era lo mío, pero bueno, cumplió su fin. Bien, esta convocatoria que decíamos de familia y discapacidad, siempre cuando yo empecé a estudiar, tenía mi historia presente, ¿no? Y siempre supervisando, decía, ¿cómo voy a empezar yo a dar clase, a trabajar en esto que no tengo experiencia? Y una persona con mucha experiencia me dijo, pero tenés lo vivido, lo atravesado en lo humano. Brevemente, mi historia es, tengo un único hermano, tiene 56 años y una discapacidad severa muy problemática, muy problemática. Él es cuadripléjico, es afásico, bueno, tiene a causa de su discapacidad muchos inconvenientes. Eh, Teníamos nuestra madre, nuestro padre, éramos una familia, hemos sido de clase media alta en su momento, nuestro padre bancario, mi mamá maestra, pero una mamá con depresión
Y un papá que en el 74, esas cosas de esos años, y con 38 años, le pegan un tiro y nunca más, ¿no? Que era mi parte sana, decía yo. Él eran mis piernas. Bueno, brevemente presento esto, porque fue mi punto de partida, ¿no? Podríamos decir, esto lo presento en contexto, porque va de la mano de todo lo teórico que después pude empezar a transitar. Ser una familia con un integrante con discapacidad es singular, cada caso es único, es algo que no se puede generalizar. ¿Pones ahí en el de papá? ¿Cómo? No, es un micrófono que está abierto. Fue un punto de partida en donde, cuando vemos teoría, me doy cuenta que es todo lo que hemos pasado en mi familia, ¿no? También una persona una vez me dijo, parece una comedia, una tragedia griega. Bueno, el tema de la tragedia griega fue no quedarnos parados ahí, ¿no? En todo lo que empecé a sentir, y esto vuelvo a decir, les pido que hagamos un paralelo en lo que está en los libros, ¿no? En relación, ¿qué le pasa al hermano, en este caso, en el hermano que no tiene una discapacidad, ¿sí? No es visibilizado prácticamente. Si nosotros hablamos en esta situación, yo voy a hacer vuelvo a decir, este paralelo con la teoría. Estábamos en un contexto en mi familia, que no era el de ahora, estábamos en un contexto donde se trabajaba con paradigmas son los modelos, ¿no? Con que uno trabaja en muchos paradigmas. En esa época vivíamos un paradigma de lo que se llama el paradigma del déficit, paradigma biologicista, el paradigma médico, donde era una persona tenía un diagnóstico y era eso, se solucionaba a nivel médico nada más. Y se acababa, ¿no? La vida de la persona no tenía historia, porque era una persona que le faltaba algo. Imagínense una patología tan grave, ¿no? Mi mamá eso obviamente la atravesó. Así que, y bueno, y con la muerte de un papá tan joven. Así que no me pregunten cómo, he tenido mis referentes, porque eso también trae un poco de teoría. Hay recursos con que nosotros trabajamos en lo social, muchos, por suerte, y uno es la resiliencia, ¿no? Su creador y referente, el doctor Boris Cyrulnik, siempre en su historia, él fue médico porque tuvo una historia trágica también y se reparó, decía él. Bueno, esto me llevó y leyendo su teoría, él dice que hay tutores de resiliencia. Siempre en nuestra vida, cuando nos pasa algo trágico, si nos ponemos a pensar, y yo los invito a eso, si hacemos ese recorrido, que decimos, ¿cómo salí de esta, no? Siempre hay alguien que ahí aparece, que aunque no sea la mamá o el papá o los abuelos, es alguien como que nosotros estamos ahí abajo en el pozo y se tiró con nosotros y nos acompañó para que salgamos juntos. También en base a ese recurso de la resiliencia, el doctor Boris Cyrulnik dice, primero hay que repararse uno, transitar y ver qué pasó, ¿no? Para después poder volver y ver cómo lo transformamos. Entonces esto siempre quiero traer en las familias y discapacidad. Es duro, es muy duro para todos, no solo para los hermanos. Pero en ese paradigma que digo, en esa mirada, siempre se pensaba primero en los papás, ¿no? Después que los papás pasan ese duelo, esa presencia, no, esa ausencia cuando se da un diagnóstico, ¿no? Esas etapas que se pasa, que se dice por la ausencia del hijo ideal y no por no ser querido, sino que nadie está esperando una persona o tener un hijo con una discapacidad. Y no es por falta de amor, pero es humano, ¿no? Todo el tiempo que lleva a reorganizarse. En ese contexto que yo les cuento, de ese paradigma del déficit. Y esto atravesaba todo, lo social, lo psicológico, el haber crecido con esas miradas del otro. Acompañado esto
de que tampoco se sabía qué hacer con la discapacidad hace 30 años atrás, ¿no? Entonces, donde hemos transitado, gracias a Dios, digo yo, mi hermano en este caso, que es una amorosidad, porque ustedes no saben la fortaleza y la salud que tiene, y las cosas que ha pasado, ¿no? En eso siempre digo que mi madre ha sido una transgresora porque lo crió como uno más, con todo el acompañamiento que necesitaba tener. Pero en un momento en este transitar de familia, que no hace tantos años, él ha estado internado, mi mamá siempre decía que él tenía que estar con sus pares, así como nosotros tenemos calidad de vida, la persona que tiene una condición de discapacidad tiene que vivir como persona. Y era muy difícil eso, que no sea solo una falta. Y él estuvo internado en un psiquiátrico de Luján, que no recuerdo el nombre, porque era todo igual. La persona con discapacidad era toda igual. En lo jurídico, en lo judicial, en lo psicológico, en todo. Torres, debe ser. Yo, como hermana, iba siempre para ahí en compañía. Y esto era terrible. No sé, Sil, si vos me podés ayudar. En ¿Qué Torres, psiquiátrico hay? seguramente. En Sí, Torres, donde había, sí, que Torres. aceptaba que había la parte de niños y adolescentes. Sí, sí. El único que... Bueno, sí. Me resumo. Bueno, esto llegó un momento, mi salud, gracias a Dios, siempre fue buena, con mucha tristeza, sintiendo por qué a mí, por qué todo a mí. Eh, pero había algo dentro mío que, no sé si estos tutores de resiliencia me hizo seguir transitando, y de bastante grande, fue esa reparación, ¿no? Pude constituir una familia hermosa, con muchos obstáculos, tengo 3 hijos, un esposo, y llegó un momento que dije, ahora es. Ya apareció la psicología social en mi vida. Anteriormente estudié 4 años de fonoaudiología, porque uno siente como hermano, dentro del rol de la familia con discapacidad, va pasando por procesos que no están visibilizados. Si ustedes se ponen a pensar, y los invito a eso, como dije en un momento, se habla de los papás, pero no se habla de los hermanos, no se habla de los cuñados, no se habla de los sobrinos. Y eso era algo en mi interior que nunca sabía cómo armarlo. Hasta que les digo, se apreció la psicología social en mi vida, y todas estas carreras y este camino de años de reparación, de aprendizaje constante, donde esto seguía en mi interior, ¿no? Y aparece la teoría tan necesaria, como decimos siempre, para poder conocer, para poder, ¿por qué digo que familia y discapacidad? Falta, y falta un montón, y se está trabajando, pero no se ve, no se ve para sus integrantes el que pasa la discapacidad. Aparece en mi vida una psicóloga que se llama Blanca Núñez. Recomiendo sus libros claros, que es una de las únicas que ha trabajado con los integrantes de las familias, ¿sí? Y sobre todo con hermanos. Ha hecho talleres, terapias, en donde priorizaba a estos hermanos, podemos decir, porque no es una palabra que esté hoy día en mi vocabulario, ¿no? Nuestros hermanos normales, donde esos hermanos normales, obviamente con mucha amorosidad los padres, como pueden, nos explicaban, bueno, en mi caso mi mamá, que yo podía, porque yo estaba sana. Entonces podía estudiar, podía trabajar, podía entender, podía ir sola. Por eso vuelvo a aclarar que son casos singulares, pero de una manera u otra uno entiende que el otro puede. Y se hace difícil. Y se hace difícil no tener un lugar donde poder expresarlo, ¿no? Que uno ama en este vínculo, en mi caso a su hermano, porque realmente yo amo a mi hermano, pero había cosas que a mí me pasaban. Y no había lugar donde decirlos. Por eso amé cuando apareció en este trayecto de vida difícil, porque yo ahora puedo armárselos, pero hay que transitarlo. Y de ahí
agradezco a esta profesión que es la psicología social, la consultoría, el acompañamiento terapéutico, esta posibilidad de aprender a mirar al otro, ¿no? Más allá de la teoría. No mirarme yo sola, ¿no? Y digo, por ejemplo, en esta situación de vida, digo, debe haber otros que les debe estar pasando lo mismo. Y esta teorización constante de investigar, de pasar como situación de vida, he formado un grupo hace unos años que los integrantes del grupo llamaron vinculares. Pero es un grupo que cuesta sostener, formar, por todo lo que brevemente le estoy tratando de transmitir. En discapacidad. Hermanos, no se visibiliza, se siente esto de, uy, voy a ir al grupo, ay, qué malo que soy, cómo yo me voy a quejar, cómo voy a decir. No es quejar, no es ser malo, sino un lugar para compartir sentires, ¿sí? Donde pueda decir, donde pueda llorar, donde me pueda alegrar, donde pueda compartir aprendizajes. No se sabe el trayecto de este acompañamiento a las familias con discapacidad, los apoyos sociales, los apoyos externos. Hay, sobre todo, yo traje mucha información. Si ustedes buscan en las páginas del gobierno, hay programas, hay en este momento 7 programas de una mirada distinta, desde un paradigma distinto, un paradigma biopsicosocial, en donde se está tratando de transformar esa mirada que tanto les digo, ¿no? Esa mirada de un otro con una condición de discapacidad, pero que es una persona primero, ¿no? Como decimos siempre, acá hay algunos alumnos que yo esto soy pesada, digo, uno acompaña o está con alguien con un nombre, un apellido, su historia y un padecimiento diagnóstico, pero eso no rige su vida. Todos tenemos condiciones, hay cosas que hacemos mejor, que podemos o que no podemos. Somos todos sujetos sociales y sujetos de derechos, ¿no? Sujetos con derecho a ser incluidos por el solo derecho de ser sujetos, ¿sí? Ustedes, no sé si Hugo pregunte, no quiero, pero yo hablo mucho. No, me parece que Soy clara. está bárbaro el hecho de la introducción, así que lo vayas haciendo y después demos lugar a que, porque creo que todos tenemos un montón de preguntas, me incluyo. Bien, por eso díganme ustedes, yo estoy en posición de ustedes. Esto no es decir que no hay, en absoluto. Todos están haciendo un proceso de transformación, ¿no? Hay esta intención de que se llegue a la existencia de políticas públicas, políticas sociales, más allá de lo ideológico. Estamos hablando que hay en el juego, por decirlo de alguna manera, personas que no están solas. Y la familia, vuelvo a lo que me han invitado tan amorosamente, es discapacidad. Hay una familia ahí, sea 1, 2, 3, y esto podemos hablar de la familia como un sistema. No es que solo está todo centrado en la persona con esa condición de discapacidad, sino que todo empieza a funcionar diferente. Hay que adaptarse, readaptarse. Y a veces, a pesar de estos cambios, de esta mirada biopsicosocial, este modelo, este paradigma de mirar a una persona con una condición diferente, con una intención de acompañar en programas de que mejore la calidad de vida de esta persona, falta mirar a las otras, ¿sí? Y esto por eso humildemente lo digo con conocimiento de causa, con esto también hay un psicólogo, Luis Horstein, que dice, uno no puede hablar si no conoce de lo que habla, ¿no? Más allá que esté estudiando. Lo comparto al 100%. Entonces, humildemente vuelvo a decir, si bien lo tengo interpelado, lo tengo en el cuerpo, dije, voy a empezar a estudiarlo, ¿no? A investigar. Yo siempre me centro en esto que forma parte de la familia, que es un hermano. Esto de investigar, como hay entre otras cosas,
si hay muchos grupos de hermanos de contención y reflexión, si hay investigaciones, si hay notas, si hay gente que se dedique. No, no lo hay. No lo hay. No, El Gabriela, hermano está ahí. no hay Sí, o no se conocen, porque justamente no esa hay. es la disyuntiva tan grande, ¿viste? De esta problemática, porque el entorno sabemos que es lo más complejo de pronto de esta relación, Sí, ¿no es cierto? Y sí. tiene que haber un montón de gente que está pasando por lo mismo, y yo creo que a todos por curiosidad, por necesidad, por lo que fuere, nos interesa eso de estar con el otro, y a vos qué te pasa. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿En qué me podés ayudar? Y eso es lo que creo que donde tenemos que todos empezar a trabajar para que esto se vaya más adelante, que se pueda justamente conocer más y ver dónde están esas personas que son que se puede recurrir, ¿no? Esa es la intención, y que existan estos espacios, ese comienzo, ¿no? De que alguien estudie un curso de acompañante terapéutico, un curso de operador, es el comienzo, hay que acompañar desde ahí. El hecho de que yo les decía esto de la formación del grupo, ahora volví con el grupo a ver si a través de la virtualidad podemos lograr que seamos muchos que estén pasando y necesitando ese encuentro, un espacio obviamente gratuito, vinculares, pero es para hermanos. Esto que yo les comentaba, por ejemplo, cuando hay una persona con discapacidad en la familia, se vive y se trabaja sobre adolescencia, niñez, en esa discapacidad. Siempre teniendo en cuenta que los padres están, ¿no? Como ese mito de que los padres inmortales, los padres que no quieren a veces explicar al otro hijo, porque es su responsabilidad y están a cargo de ellos, pero por el ciclo vital de vida, todos nos vamos a morir, y el otro hijo tiene que por eso también el grupo, ¿no? Mi hermano está a mi cargo, y fui aprendiendo también, porque mi mamá no me quería comentar, no me quería tener problema, decía ella. Entonces yo, esto que siempre manifestaba, problema va a ser después. Entonces, aprender solo, ¿qué se hace? ¿No? Está lo judicial, las curatelas, ¿cómo se hace una curatela? ¿Quién sabe de discapacidad? Un abogado. Uno va a los abogados, por ejemplo, no sabe. No saben, porque es algo que, vuelvo a reiterar, no está visibilizado. Entonces se investiga, obvio, tienen toda la capacidad. Pero no saben, y no saben, es muy difícil la empatía en estas situaciones, porque también se vuelve a mirar desde el lugar de pobrecita, pobrecito y pobres, ¿no? No con maldad, por supuesto, pero uno queda aislado. Hoy también pensaba en esto del aislamiento de la pandemia, y pensaba en las familias que tienen un integrante con discapacidad, vuelvo a reiterar, caso a caso, por mejor que uno va viviendo y reparando, está aislado, ¿eh? Tiene otros aislamientos. Hoy también trataba de hacer un orden para la persona que sufre una discapacidad, sobre todo severa, si no camina, la accesibilidad, ¿no? Viajar en colectivo con una silla de ruedas, viajar en el tren con una silla de ruedas. Empezó la transformación, ahora hay rampas, no tantas. La sociedad le falta un montón de comprensión y empatía de no estacionar un auto en una rampa, a la altura de una rampa, ¿no? Esto es muy difícil ser ordenado para transmitir, pero quiero compartir con ustedes y agradecer este espacio. Creemos espacios de promoción, de psicoeducación, ¿no? Donde uno, tan solidario que es este país, pero no veo voluntarios para personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? En esta pandemia. No se dice por ningún lado, así como hay para el adulto mayor, para la persona discapacitada, con una condición de discapacidad. No, no está por ningún lado, no se habla. Vuelvo a decir, las transformaciones están en camino. Se habla de TEA, trastorno del espectro autista, en este aislamiento se habló. Maravilloso. Falta.
yo invito a que sigamos caminando en esto, ¿no? Otra Gaby, transformación, sí. no, yo te iba a hacer una pregunta o un aporte, ¿no? Esto que vos hablás de los tipos de discapacidad. También qué poco empática, me pregunto yo, que es la sociedad, que solo visibiliza todo lo que es la discapacidad que, bueno, que uno pueda ver, ¿no? Como esto, una Sí. silla de ruedas, un chico con síndrome de Down, pero cuántas discapacidades mentales hay y no se trabaja sobre eso, ¿no? Porque por lo Totalmente. general, y como opera el prejuicio, empezamos a decir, bueno, se debe estar haciendo un poco loquito, ¿no? Peyorativamente se Sí, lo trata al enfermo mental desde el lugar del loco. Entonces, ¿cuánto sí, todavía me parece que tenemos que trabajarnos? Y vuelvo a decir que estos espacios, me parece, para reflexionar y para visibilizar este tema son absolutamente muy ricos. Y otra cosa totalmente. que quería, escuchándote cuando vos hablabas a mí obviamente me toca de cerca, ya lo sabés, Ujú. tengo una hija con discapacidad, entonces como mamá, cuánto no sabemos lo que afectamos a los otros hermanos, ¿no? Entonces también qué importante, más allá que el espacio sea para hermanos, que las madres podamos saber qué piensan esos otros hijos, Sí, sí, esos sí. hermanos, ¿no? Como para también resignificar y buscar otras formas de vincularnos con el resto de la familia. Sí, sí, Pero ahí sí, es totalmente. donde falta todo esto que hablábamos recién, de decir todos estos grupos, todo este apoyo que de pronto no está. Porque ¿a quién recurrís? ¿Cómo sabes a quién tenés que recurrir cuando estás en medio de un problema con un hijo, con un hermano, con alguien al que Sí, tenés a cargo y te empieza a pasar todo esto que hoy se acentuó por el tema de la cuarentena? Vos estás total. encerrado, donde no podés casi proveerte vos de un montón de cosas. ¿Cómo haces Sí. para que esa otra persona pueda tener lo que realmente necesita cuando esto no está muy bien legislado, cuando esto no está muy bien aceitado, cuando esto no está muy bien manejado, ¿no? Sí, y a esto Legislado, como... Perdón, sí, perdón, sí. no iba a hablar que puntualmente está la ley de salud mental, lo que Sí, falta es el sí, desconocimiento, el sí, que sí. podamos, de hecho propongo, Hugo, te propongo visibilizar la ley de salud mental. Vos sabés Estaría Sí, buenísimo que poder estamos hablar justamente de la ley, que es amplia, porque no solamente tiene que ver con discapacidad puntualmente, sino para el consumo problemático y demás. Pero uno no sabe cuando se encuentra con una situación así que hay una ley y según. que esa ley sí, te avala, te permite, es además no solamente desde el lado de la familia, sino que desde el otro lado, en algunos no se organismos sabe. tampoco la conocen. No Entonces solamente uno Cintia, toma esa ley como el preámbulo, ¿no? Me pasó, lo cuento, como que era mi carta de presentación, ir con la ley esa para todos lados ante cualquier organismo que me tenía que presentar. claro, pero Entonces leía el artículo. ¿dónde te asesorás por esa ley? ¿Quién te asesora? ¿Dónde está? Por eso es lo que está faltando, es la difusión, es todo esto que la gente desconoce. ¿A quién recurro? Ahora estamos hablando y de pronto ustedes tienen un montón de respuestas que la mayoría de la gente no tenemos. O sea, cuando empezamos a trabajar con discapacidad, desde que yo estoy con el Club de Leones y demás, hemos visto un montón de cosas que son inadmisibles. A una persona que le falta un miembro inferior, que le preguntaran si era permanente, por ejemplo, cuando iba a pedir la prótesis. ¿Entendés? O sea, ese tipo de cosas que uno desconoce por qué ese manejo, por qué esa desaprensión, por qué esa mala información y dónde conseguir información veraz de todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive sobre discapacidad hay leyes, ¿no? Está la ley 26.378, por ejemplo, donde habla de los derechos. Derecho a una vivienda, a un trabajo. Nadie la conoce, ¿no? No se conoce. Se conoce y no se cumple. Eh, ¿Cómo? Se conoce, pero tampoco se cumple. No, no se cumple, no se cumple. Eh, Esto a nivel de los nuevos modelos, ¿no? También como esto que estaban hablando, yo siempre cuento que pues lo viví en carne propia cuando hablábamos del modelo de la falta, ¿no? Todo cómo afecta
a un ser humano, esto por las curatelas. Antes se consideraba una persona, cualquier tipo de discapacidad, cuando uno hacía la curatela, va con el abogado, se le hacía una junta médica a la persona. Yo antes de estudiar, ¿no? He acompañado a mi hermano, y no me voy a olvidar nunca que fuimos con un psiquiatra en un hospital y el abogado. El trato hacia el otro, esto de que hablamos de la empatía, ¿no? Porque todos somos seres emocionales, sociales, como decimos. Y el psiquiatra, una persona universitaria, obviamente nunca generalizo, le decía al abogado, estábamos mi hermano y yo, pega, ataca, es peligroso, está internado. El abogado en eso lo conocía en lo que le decíamos nosotros. Salimos, yo no sabía que ese momento era así. Y mi hermano se hace entender, ya era adulto, y me mira a mí y me dice, yo, loco, no. No, le digo, disculpalo, no entiende, no sabe. Ahora, es tan importante el modelo, ¿no?, que se instale, el paradigma biopsicosocial. Fuimos citados nuevamente, esto hace 2 años, y les voy a contar la diferencia de los equipos que nos recibieron. Ahora nos recibió 3 psicólogas, una psiquiatra, entramos los 2 solos, la psiquiatra a cargo habló con mi hermano directamente, una persona, y se presentaron cada psicóloga. A mí no me hablaban, me preguntaron quién era, le dije cómo era nuestro vínculo, y hablaban con él, y le dijeron, disculpa algunas preguntas que te vamos a hacer, que caen y se sobreentienden, pero es el sistema. Miren si es diferente. Ahora ya no se trata, esto cambió con el Código Civil, no son cosas, no son cosas, son personas, pero, y se los tiene en cuenta como tal, no reciben solo asistencialismo. Pero, bueno, dado, obviamente, que me atraviesa de una manera, si bien lo puedo separar de mi trabajo, directa, en nuestra sociedad particularmente no se trabaja mucho con la discapacidad grave, motora, ¿no? Esto de no poder moverse y pensar en el futuro. Esa persona va a envejecer, ¿dónde va a estar? Las obras sociales. ¿Hay casa para donde puedan estar? Y les puedo asegurar que se trata, pero lo que es público está está lleno, ¿no? Y hay que mirar mucho porque la gente hace lo que puede. Y lo que es considerado como, en muchos casos, como que se le brinda una calidad de vida, es extremadamente impagable, ¿no? Entonces todo, como ir articulando esto, ¿no? Esto como vos decís, Hugo, ¿dónde se sabe? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Yo creo que no es a nivel de los que trabajamos en salud mental, hacer esos proyectos, de empezar de a poco, de lo real, ir a las escuelas. Bueno, ahora la realidad se ha transformado, pero aprovechar la virtualidad y brindar, ¿no?, esta información humana, digo yo, de tener conocimiento, de ser empático, de recibir al otro como viene, de tratar de conocer a los integrantes de esa familia, no mirarlo como pobres, ¿no? Y cómo hará, qué suerte que a mí no me pasa, ¿no? Era en otra época. Ahora todo esto, vuelvo a decir, en esta nueva mirada, se está transformando y somos familias comunes y personas integradas por personas, con más dificultad que otros por ahí. Gabriela, Pero ¿te puedo hacer una sí, consulta? sí. ¿Cómo están abordando ustedes el tema de las obras sociales? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos problemas con lo que es incluir salud, que es la obra social de las pensiones no contributivas, que o casualidades para las personas con capacidades diferentes. Tenemos varios casos en el club y bueno, es una desidia Sí. absoluta. Vos me decís en relación, en mi caso, cómo me manejo, por ejemplo, porque yo no trabajo en los grupos, tengo una sede como Silvia y trabajamos en lo que es grupal, pero yo te puedo decir, nosotros tenemos, mi hermano tiene una obra social que le cubre muchísimo, ¿no? Y no, en sí es una mutual, que es Banco Provincia, que yo no tengo palabras de agradecimiento en ese sentido.
Pero los demás compañeros de él, por ejemplo, tienen todo lo que es de PAMI, profe, y Claro, no le cubren muchas que ahora cosas. es profe, pasó a llamarse Incluir Salud y Incluir no cubre salud, ¿viste? absolutamente Sí. nada, exactamente. Nada, 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 nada. Y el tener la posibilidad de pagar cosas aparte. El tema de la asistencia médica es muy problemático, muy problemático. Él estuvo, esto también es para ahora, ¿no? La realidad, estuvo internado en julio con una situación particular, de acuerdo a su diagnóstico. Estuvimos en una institución excelente en Capital, todo lo que es local, no había capacidad para atenderlo, ¿no? Se hizo cargo de la obra social, nos consiguieron una cama, esto voy, no me quería olvidar esto para que también le esté pasando. Él no tenía situación de COVID, obviamente tenía, se toma todo como posible, ¿no? Y ahora más, esto fue en julio. El irse solo, ¿no? Como ya de por sí ser aislado, cuando uno puede comunicarse, es terrible. Él no se comunica y fue tratado igual en un lugar excelente. Solo lo que se siente el que queda, tampoco se los puedo explicar lo que es, por eso te ponerse en el lugar del otro o recibir al otro. Esta era mi idea de transmitir un poco. Eh, es terrible, es que no haya una preparación. Él estuvo solo 2 días, ¿no? Con la gente de atención del lugar. Después sí lo pasaron a una habitación y yo ya ahí me quedé con él los días que estuvo. Eh, pero en esta situación de COVID es terrible para todos, pero también para las personas que tienen en su familia un integrante con discapacidad. Y pasa algo, ¿no? Es muy fuerte. Después vivió la situación donde él está, es un lugar hermoso que le da una calidad de vida, él está en un hogar. Eh, Tuvieron todos los protocolos, pero llegó un momento que se contagiaron todos, todos, y él se contagió de COVID y la pasó sin un solo síntoma. Es muy fuerte. Es una persona, miren, yo siempre digo, cuando lo veo, uno mira cuando dice, bueno, ¿de qué me quejo, no? Tiene ojos que transmiten vida, digo yo, una mirada. ¿Qué es lo que me hace a mí cada vez tratar de estudiar más y poder instalar todo lo que se siente a veces a nivel social, desarraigo, ¿no? Una soledad a veces muy profunda, que agradezco mi profesión, estas herramientas, esto de poder tener herramientas, de no quedarse en esa tristeza, sino ver cómo la transformamos y aprendemos con eso, ¿no? Que ahí cambió mi mensaje de vida, no era todo a mí. Me pasaron cosas y he podido transformarla y tenerla como herramienta para acompañar a otros, ¿no? Yo tengo esta posibilidad de dar clases hace muchos años, y esta persona, no sé si lo terminé de comentar, que me decía, para empezar, podés no tener experiencia, pero tenés toda esta humanidad para compartir, que después la vas a ir acompañando con teoría, ¿no? Y gracias a Dios ese fue y sigue siendo mi camino de aprendizaje. Esto de instalar en las clases a un acompañante que pueda mirar a los integrantes de las familias, de quien acompaña, de sacar ese prejuicio de que uno trae, ¿no? De matriz a veces en su personalidad de la vida cotidiana, de no juzgar, sino de preguntar, de observar. Una escucha, miren, una vez dice, ¿qué puedo hacer? Y escuchar y no juzgar es tanto. O dar cuando podíamos o podamos a través de las redes, esto de dar una palabra contenedora, ¿no? La dimensión que tiene una palabra, creo que ninguno de nosotros lo podemos saber. Hay un psiquiatra, se llamaba Fernando Ulloa, decía, trabajemos con amorosidad en el cotidiano, seamos amorosos, por más cansados que estemos, eso, seamos empáticos, vuelvo a repetir, eso disminuye y nos ayuda a trabajar con la angustia, con la tristeza, ¿no? No sé si quieren preguntar algo, pues si no yo sigo. No, yo quería agregar algo a lo que
Cari te había preguntado con respecto a las obras sociales, porque es real lo que sucede. Sí, Pero bueno, ese es el sistema de salud es bastante complejo con lo que tiene sí, que ver con las obras sociales, que sería como otro tema aparte. sí, Vos andá anotando, aparte, Hugo, todo lo que hay para hacer, aparte. porque me parece que tiene un apartado, Pero ya es complejo. vos sabés, Silvia, que, o sea, nosotros, o sea, vos tenés tu rol de lo social con todo esto que haces maravillosamente, con tu instituto, con la parte social y demás, pero aparte estás con el Club de Leones. Ahora, Sí, algo, ¿viste? Bueno, nosotros en el 2015 presentamos un proyecto del Observatorio de Personas con Discapacidad en San Martín. Todavía está dando vuelta. Está dando vuelta, está dando vuelta, está dando vuelta. O sea, no les interesa, porque realmente nosotros no, lo que consideramos en ese proyecto es todo esto que está faltando, es decir, cómo podemos ayudar a esa persona que es discapacitada, que no sabe leer, que no sabe escribir, que no tiene un acompañante, que no sabe a dónde ir, que no sabe cómo ir a hacer un reclamo, porque acá es esto, es ir de reclamo en Sí, reclamo. Entonces, desde los clubes de leones, yo lo que consideré en su momento, cuando armamos ese proyecto, es que podemos tener un grupo de gente que se vaya especializando en esto para poder aportar eso. Y no digo solamente en el tema de capacidad, es tanto para un enfermario como para un diabético, como para un sí, montón de patologías que nosotros manejamos en esto que hacemos a diario desde el club. Entonces, viste, esa desidia de decir, bueno, nosotros somos totalmente capaces de hacerlo y después no hacer nada, y que la persona que realmente esté necesitando se encuentre hoy, que de última, viste, todo el mundo lo que dice, y se queda y no reclamo más, porque no me dan bolilla, no me escuchan, no sé a quién recurrir. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. sí, sí, coincido totalmente. Por eso decía que ese sería como un apartado en desarrollar el tema con respecto a qué pasa, ¿no? Eso por un lado, de las obras sociales. Pero también está el tema de la escuela, ¿no? Esto de la famosa inclusión, que desde mi mirada no termina de ser inclusivo. eh, en general hablo, hay particularidades sí, como cada historicidad, obviamente, pero cuesta entender que es una patología, los docentes no están preparados, y recuerdo, me resonó esto que dijo Gaby, que le había dicho en esta junta el psiquiatra, pega, que, ¿no? Estas cuestiones, estas preguntas, y recuerdo que entre una de las entrevistas que tuve para el colegio secundario, que me querían convencer a toda costa que la llevara a otro colegio, eh, me preguntaban justamente, ¿y puede tener un ataque? ¿Puede hacer algo? ¿No? Eh, y la verdad que esa forma, digamos, de inclusión, si yo no hubiese tenido, en mi caso, ¿no? Como dice Gaby, ciertas herramientas, a otra mamá la expulsa todo ese contexto familiar. Eso es sí, lo que tiene. Creo que me parece que el tema de la discapacidad, y yo voy a hablar es muy personal lo que pienso, ¿no? Pueden no estar de acuerdo y está buenísimo. Sirve para la foto y está todo bárbaro porque es el angelito que le tocó a la familia, y la verdad que no es ningún angelito, no somos angeladas, no somos madres especiales, no no, somos familias especiales, nos duele como cualquier otro tipo de enfermedad o cualquier otra cuestión como cualquiera. Digo, como sacar un poco también ese mito, porque es tanto el peso que genera esto que dice Gaby. Los hermanos sienten que son malos y van a decir que les pasa algo, los padres sentimos culpa y encima sentimos que somos malos si decimos que no podemos con esto que estamos viviendo. Digo, como que hay que empezar a poner socialmente y culturalmente cada cosa en su lugar, ¿no? sí, Bueno, sí. nada, eso quería como Los aportar, mitos, que hay muchos mitos con respecto. muchos De hecho, en mitos. discapacidad no se habla de sexualidad, otro No, tema no, importantísimo. no. Parece Había que son una, asexuales. sí, sí. Había alguien que quería hablar, perdón, me Sí, pareció. Karina Hola, Araya. hola, mi nombre es Karina, bueno, yo soy discapacitada. Gracias, Hugo, por invitarme. Siempre nos está ayudando con el tema de medicación y nos compartimos lo que conseguimos.
lo que ustedes hablaban acerca de incluir salud, no es una obra social, es una prestadora, que la verdad que lo único que hace es sacarnos un porcentaje de nuestra pensión por discapacidad, y desde que se inició es una obra social que está por debajo de IOMA, que le pasa a las personas que tienen el IPS, que cobran el IPS. Ellos tienen IOMA, de 3.800 le descuentan la mitad. Nosotros somos de Nación y cobramos un poco más, los discapacitados de Nación, que estamos por el ANSES, cobramos un poco más, que es 14.000 pesos, y tenemos incluir salud, lo cual incluir salud no nos da nada, absolutamente nada. Yo soy insulínica dependiente, jamás me dio una tira reactiva para medirme la glucosa o la insulina, ¿no? Así que bueno, es un robo, lamentablemente es así. Somos un montón de personas con discapacidad, y que el tema es que se están armando un montón de observatorios por todos lados, pero no llegamos a nada concreto. Pero ¿sabés qué pasa, Karina? Que el problema es que la ley está, la plata para todos los insumos y para proveer los medicamentos están, lo que pasa es que siempre está mal manejado. Exacto, estoy totalmente de acuerdo con vos, está mal manejado, pero hasta que nosotros y los parientes nuestros, ¿no? Los que sufren con nosotros, que son nuestros parientes cercanos, papá, mamá, esposo de las personas con discapacidad, no nos juntemos realmente y dejemos de lado la política barata, porque hoy es el auge, como salió el colectivo trans, y ahora estamos todos los discapacitados peleando por la tarjeta alimentar. Hoy es el auge, chicos, la verdad es eso, y siempre nos utilizan para lo mismo. Pero no nos dan el lugar en una mesa de debate. El ministerio, yo estuve la semana pasada, el Ministerio de Salud, no hay nadie. O sea, no hay nombramientos, no hay nadie, pero a nosotros nos siguen descontando. Esa es la verdad. Yo camino mucho, trabajo, soy asistente social, hago trabajo social, pertenezco a CTA, y trabajamos a pulmón, no tenemos sueldo, no tenemos nada, no se nos respeta el porcentaje que tenemos que tener los discapacitados para ocupar lugares importantes dentro de lo que es la gestión del gobierno. El cupo que corresponde. Nada, absolutamente nada. El tema, Cari, que si no se respeta, no se los respeta como personas, como sujetos de derecho. Obviamente que no se les va a dar los espacios. Me parece genial tu trabajo, y está buenísimo esto para que se pueda crear un movimiento donde vos dijiste, es el auge, pero no para que los utilicen, sino para nosotros poder ver y unificar ideas y criterios para poder accionar. Yo dentro de CTA pertenezco a la parte de discapacidad y estoy creando el movimiento para las personas con discapacidad y o familiares de personas con discapacidad, porque yo tengo una discapacidad que, como yo le digo, que cuando hablan de inclusión no estoy incluida, porque es la obesidad mórbida. Entonces, dentro del mismo colectivo de discapacidad soy discriminada. No hay hospitales para mí. Yo tuve una ACV y no había tomógrafo, no hay camillas, no tengo silla de rueda. La silla de rueda que me compré es china, me dura 6-7 meses y no sirve más. Así que bueno, es todo un tema. Yo invito a todos los que quieran participar, yo quiero armar una mesa amplia para que podamos estar en un lugar de debate y que nos den la oportunidad de decir lo que nos pasa, porque las estadísticas son hermosas. Hermosas son las estadísticas, pero las realidades son otras. En Merlo, que yo trabajo socialmente mucho en barrios muy, muy humildes, no entra una ambulancia, no hay un solo colectivo para una persona con discapacidad, uno solo, ni siquiera uno por día, no hay, no existe. Como en Merlo pasa en muchos lugares, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que unir y no permitir que nadie nos venda más que van a hacer. Yo estaba también en otro Zoom, con unas diputadas donde están sacando una ley para la provincia, para los chicos que están en hogares de tránsito, que todavía no han nacido adoptados y que tienen discapacidad. Van a modificar el artículo 16, donde les amplían un poco más lo que les van a dar a los hogares y todo, pero siempre es todo por la mitad,
porque no solo son los chicos de los hogares, son los chicos que viven con su mamá, su papá, su hermano, su tío, que los cuidan, y que hoy con esto de la pandemia, aquel que cobra una asignación, aquel que cobra una pensión por discapacidad, su familiar si no tiene trabajo no tuvo la oportunidad de cobrar el IFE. Entonces hay un montón de cosas. En mi caso mi esposo es remisero y él no trabaja y yo cobro 14.000 pesos. Entonces digo, ¿por qué mi esposo no pudo cobrar el IFE? Entonces hay un desamparo total para las personas con discapacidad. Total. Absoluto. Coincido con Karina, partamos de la base que una persona que tiene, que necesita del sistema de salud no esté cubierto, ya arrancamos mal. Y a mí, les digo la verdad, es algo que me indigna, Silvia lo sabe, que me pone muy mal, y cuando de hecho esa persona, si quisiera rechazar la obra social, o como Karina me explicó que se llama, que no me acuerdo el nombre, le dicen que puede desistir de esa obra social, pero se queda sin la pensión. Entonces es como que están atados de pies y manos. Y es muy injusto. No, pero no es así, perdóname, no es así. Yo renuncié a mi obra social a incluir salud porque mi esposo con el tiempo pudo tener suite medical por mi hija que es policía, y no es así. Yo renuncié, lo que ellos hacen, vos renunciás a la prestación de ellos, pero te siguen descontando, ¿eh? Vos tenés que ir y pelear y pedir que querés renunciar para pasarte a otra obra social porque te cubre otra persona. Pero ellos te siguen descontando. Si ellos lo único que les interesa es descontarte 300 y pico de pesos que nos descuentan. Claro, yo he tenido casos acá en Luján que les han, ves lo que es el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de uno, que les han dicho que sí podían renunciar a la obra social, pero que tampoco iban a cobrar la pensión. No, la pensión una vez que te la otorgan es un derecho, nadie te la puede tocar, no te la pueden modificar. Si mañana mi esposo entra y está en blanco, a mí no me la pueden tocar. Si mi esposo tiene un embargo judicial por X motivo, no me pueden tocar ni siquiera el 20% como dice la ley. Nada, mi pensión es intocable. Si yo mañana llego a tener un lugar dentro del Estado, mientras no sea nacional, mi pensión tampoco puede ser tocada. Perfecto, gracias por la aclaración, Karina. No, por favor. Por eso coincido, cada uno somos una isla en nuestra historia con el tema de la discapacidad, que tiene que existir y hacer peso y organizarse, y esto que vos decís de la mesa me parece tan importante, de ser escuchados, esto de transformarse en un colectivo, ¿no? De que sea escuchado, porque estamos todos en la plena desolación y los demás en el desconocimiento de tantas cosas. Hoy en este momento social que estamos viendo de pandemia, como vos decías, yo creo que hay que partir de base de rehumanizar. Yo que vengo pasando el tema de cuando uno va a un médico, es terrible. A mí me pasa la situación de que uno ahora puede entrar de a uno. Yo el otro día le tuve que llevar un control a un lugar a mi hermano que fuimos y lo pagamos porque no conseguía nadie que venga obviamente a domicilio, a su escuela. Y el tema de los médicos, yo entro con una persona que no se puede mover, enorme, yo soy, bueno, bastante bajita, a mí con su peso es un peso muerto cada vez más, por eso hablo de problematizar esto que viene con el futuro, ¿no? Que si uno no lo puede pagar parece que no tiene derecho, ese derecho con el derecho de ser humano, de que es humano. A mí, miren, me genera un estrés tan grande cuando me dicen que tengo que ir al médico, pero no por mi hermano, sino cuando soy recibida, somos recibidos, vamos con él, el médico sentado y siempre me dice, bueno, ¿se puede mover? ¿Se puede mover? ¿Se puede inclinar a la camilla? Y yo digo, no puede ser, no se mueve nada, porque están leyendo un diagnóstico que esta persona tiene, y ese maltrato hacia el otro también, es una cosa como hablaba del sistema familiar. Entonces yo creo que se necesita en todos los aspectos, como decía también Silvia, el tema de la obra social, es otro tema para trabajar, cada tema que forma el total de lo que es una familia con
con un integrante con una discapacidad, pero hay que formarlo, hay que hacerlo, y cuesta mucho. Entonces este espacio lo vuelvo a agradecer a ustedes para poder transmitir la desolación que hay en relación y en todos los aspectos que conforman a un sujeto con una persona con discapacidad. Sí, totalmente. Esto No sé es si... algo bueno, que siempre que podemos hablar, en los lugares que podemos hablarlo, surgen estos mismos temas y son en los que tenemos que trabajar para cambiarlo. Sí, Tenemos que sí. realmente, bueno, nosotros acá en San Martín, Silvia, no digas nada, Pilar, no digas nada, estamos armando un club especializado en discapacidad, un club de leones especializado en discapacidad. Ya lo sé. Vos sabías, sí. Bueno, entonces, este club especializado, la idea es poner a Ay, todos... qué feo que yo me entere ahora. ¿Cómo? Qué feo que me entere recién ahora. Tienes razón. Bueno, la idea es juntar a todas las patologías, con un representante en cada una de las patologías, para poder realmente estudiar cada uno de los casos y hacer fuerza con todo eso. Y desde un club de leones creo que podemos hacer un poquito más que si, estando desde el lado de afuera. Creo que tenemos un poquito más de llegada, un poquito más de esa carta blanca que nos permite estar dentro del leonismo y de poder trabajar y llegar a algunos lugares que hoy están faltando. Y eso es lo que tenemos que modificar. O sea, hay un montón de cosas para modificar y cambiar, ¿viste? Porque y si no nos ocupamos, esto va a seguir, y el que necesita hoy estas leyes que están vigentes y que no se están llevando adelante. De todo esto, ¿viste? No va a poder acceder nunca. Entonces tenemos que hacernos cargo de decir, bueno, ayudemos para que esto se cambie. Y creo que podemos hacerlo. Hay un montón de gente. Sí. La otra semana va a estar en una de las charlas que hacemos para el Círculo de Periodistas, Luis Giuliani, que es de Mundo Discapacitado. Yo con Amigo, él lo conozco. hace unos cuantos años hice un curso de proyectos para discapacidad en AMIA, y lo conocí ahí. Bueno, Luis es espectacular lo que sabe y lo que trabaja por la discapacidad. Bueno, y él va a ser uno de los miembros con los que estamos trabajando para armar este grupo de personas que están interesadas en trabajar para cambiar esta situación. Porque ahí estaba Jorge diciendo que muchas de estas cosas las desconocía, y le pasa a todo el mundo. Esto le pasa a todo, Sí. hay gente que no conoce y que justamente, viste, vos te conformás con el que te dijeron que no, y no llega. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Si a vos te corresponde, si a vos hay un amparo que se puede hacer para que a vos realmente la ley te proteja y te dé todo lo que necesitas. Así que bueno. Hay que empoderarse. Me parece que una tarea importante, sumando esto desde el club, desde el leonismo, además de, bueno, de poner en proyecto, y felicitaciones por esta iniciativa porque me parece brillante. Qué bueno. Es también que se puede informar, Claro, porque sí. la gente no sabe, aún teniendo algún tipo de discapacidad dentro de la familia, y se queda con lo que le dice el otro, porque si vos vas a ANSES y te dicen determinada cosa, el de ANSES tiene el poder. Entonces yo creo lo que dice ese empleado, ese funcionario, y me voy... Silvia, ¿sabés lo que pasa? Que en esos lugares lo ocupa gente que no sabe lo que es la discapacidad. No, ni Están hablar. totalmente desinformados, entonces Sí. lo más fácil es decirte, no, no lo hagas, no, no podés, no. Por eso digo Entonces, la bueno, importancia de generar dentro de Espacios. esa mesa, de este club, desde el leonismo, que el lema es servir, o de cualquier otro espacio como este, poder hacer como la información básica de las cuestiones en cada ámbito. Porque lo mismo, Sí, bueno, por ahí soy insistente, lo mismo pasa en educación. Durante 5 años me tuve que sentar con un equipo para planificar cada año lectivo de mi hija. Y si yo no hubiese estado presente y no me hubiese puesto firme, no hubiese terminado la escuela de la manera que la terminó. Digo, esto me pasa a mí, lo puedo poner en palabras, pero hay 1.000.000 de mujeres, de padres, de abuelas, de abuelos, de tíos, o de cualquier otro referente que se hizo cargo de ese niño o de esa niña, y entonces como queda a la deriva, o directamente se los descarta a las escuelas, por ejemplo, especiales, que está todo bien, pero yo les cuento qué me pasó particularmente. Para descartar mi situación,
me quisieron mandar a la escuela especial con mi hija, a lo cual, bueno, me hicieron toda una introducción, me hicieron firmar un montón de papeles. Y no tiene que ver con que si vos querés que tu hijo sea, entre comillas, lo voy a decir, normal por ir a una escuela, sino tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la inclusión social, con tener un montón de espacios que es necesario que se vaya vinculando con otros, con otras realidades, que los demás también vean otras realidades, sino como que, nada, es lo antiguo. El pibe que no está bien se lo destierra y se lo manda a un lugar, bueno. Entonces, ¿qué pasó con esto? Me decían que mi hija no se iba a poder recibir, sino por educación especial. No hubo ningún problema. Los mismos 2 profesores de la secundaria rompieron ese papel porque consideraron que no era necesario. Digo, fíjense cómo un sistema limita a una persona cuando esa persona superó ese límite. Lo cuento desde mi propia experiencia. Debe haber un montón de casos. Sí. Digo, no hay techo. Una vez un médico, un psiquiatra amigo me dijo, cuando yo fui, le dije, desesperada, y digo la verdad, cuando le dije, Carmela tiene esquizofrenia, y le dije, ¿qué hago? Y entonces me dijo, nada, acompañar, recordá que no hay techo. No me voy a olvidar más de eso. Es así. De hecho, no hay techo. El techo lo pone uno desde el prejuicio. Uno, exacto, que lleva el prejuicio, pero también se habla de lo que son las barreras discapacitantes, que lo hacemos en la sociedad. También las familias que es lo que uno recibe y conoce y queda inmerso en eso, y aumenta lo que es discapacitante. También hay mucha gente, yo en todos estos años veo esto que todos estamos diciendo, la falta de información. Hay gente que no tiene el conocimiento de que el médico, un médico que trate a un integrante de la familia con una discapacidad, tiene que expedir para que pueda la persona acceder a lo que es el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Es un derecho. Con ese certificado uno accede a los tratamientos. Y también en eso sí hubo un cambio, ¿no? Yo esto siempre lo cuento. Antes, 20, 30 años atrás, no sé si alguien tuvo la oportunidad de ver un certificado único de discapacidad, son 2 códigos, ¿no? Dice el diagnóstico, el nombre de la persona, diagnóstico, todo con códigos que se saca de un lugar que se los leo porque nunca me acuerdo, es el CIF, es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. Ahí están todos los códigos, con todos los padecimientos, síndromes o patologías. Bueno, el equipo especializado en cada distrito lo confecciona pidiendo recetas, todo lo que con historia clínica. Antes figuraba, con el otro modelo, el otro paradigma de la falta, figuraba el diagnóstico y todas las áreas que la persona ya no se podía trabajar o tenía afectada. Con el nuevo modelo, el nuevo paradigma biopsicosocial, es al revés. Se pone desde el CIP, se utiliza, se crea el CUD, pero se ponen todas las áreas que se puede estimular. Eso mucha gente no lo sabe, ¿no? Y de acuerdo a las patologías y a las edades, la persona tiene un vencimiento ese CUD. Cuando más chiquitos son, es menor el vencimiento para ver que la familia acompañe a ese integrante en esa estimulación. Cuando son más grandes, y de acuerdo a la patología, es más extenso el vencimiento. Pero mucha gente no lo sabe y eso no se hace. A veces los profesionales lo hacen, ¿no? Entonces, la importancia, volvemos al mismo punto, me parece, esto de transmitir, de crear espacios donde se brinde conocimiento, y no solo a un profesional, a todos. Porque esto es un trabajo de la comunidad. Es interesante, te digo que es interesante esto del CUD, porque mucha gente no sabe ni cómo tramitarlo, y nadie explica cómo tramitarlo, y todo esto de tramitar un CUD, que debería ser, o sea, a ver, vos vas a tu profesional, ahí pediste el turno como corresponde, te lo dan para cualquier, no sé, son súper extensos, tendría que ser mucho más rápido el turno ese, te dan el turno, vos vas a la primera consulta, te hacen todo, bueno, la patología, pon las recetas, que te dan los estudios, vos en 90 días tenés que tener tu CUD. Hay gente que demora más de un año para tener un CUD.
Sí. Mientras tanto está padeciendo un montón de cosas. Sí. Eso también falta, y justamente dentro de lo que podemos hacer es eso, es instruir a las personas de cómo ir a gestionar un CUT y dónde tenés que reclamarlo, y cómo tenés que reclamar para tenerlo. Sí, hace falta todo eso, todo está, pero no se sabe, no se sabe. Ahí iba a decir algo y se me fue, perdón. Sí, Pilar. Sí. Discúlpame, yo quería hacerle una pregunta a Karina, porque lo último que dijo no le entendí muy bien. Quería saber cuál era la obra social, que te había pasado eso, que no te daban, o que no tenías lugar para ir, o tu esposo. No entendí bien porque no escuché bien esa parte. Me interesa el nombre de la obra social. Karina, ¿le podés contestar vos? Sí. Somos dos Karina, por eso. ¿Ayala o Robles? Karina Araya. No, la obra social, cuando incluir salud, vos debés renunciar para que te... Disculpame, eso es lo que no te entiendo. ¿Construir salud a de la boca? No, incluir salud. Bueno. Es la obra social que tenemos todos los discapacitados. Antes era profe, ahora es incluir salud. Pero sí podés renunciar a la obra social, eso es lo que yo quise decir. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Lo que aparte, perdón, ¿no? Esto para cerrar el tema del CUT, también lo que nadie sabe, que hay una página del gobierno, uno entra y donde puede encontrar lo que es la CONADIS, que es el organismo que trabaja con discapacidad y explica todo lo que uno tiene que hacer. Pero bueno, todo centralizado también en capital, y eso es muy difícil. Pero hay muchas maneras de tener información, lo que pasa es que hay que brindarla. Y no está al alcance de todo, lo que para nosotros por ahí es más accesible en que uno tiene herramientas. No pasa con todos, no pasa con todos, no pasa. Sí. Realmente es lo que, por eso... Lo bueno de esto... ¿Sí, Silvia? No, te iba a decir que lo bueno de esto es que por ahí, como somos de distintos lugares, lograr como una red estaría buenísimo porque, por ejemplo, yo vivo en Luján, no funciona igual que en Moreno, no va a ser igual que en Merlo, o como cualquiera de los otros lugares. Bueno, acá veo las chicas de Carmen de Areco que están, como en Carmen de Areco, va a ser en cada lugar, cada municipio también se maneja diferente, pero lo bueno es que si se trabaja en red, se baja la misma información y tiene que funcionar en todos los lugares de la misma manera. Eso me parece que también sería una buena iniciativa como para poner en movimiento el andamiaje, digo, de la red, como una propuesta, lo digo, ¿no? Y después invitarlos, antes que Gaby diga algo, invitarlos al grupo que Gaby conformó, que me parece interesante, que se llama Vinculares, lo pueden encontrar en las redes, y sumarse a la propuesta, si bien es para hermanos, como dijo Gaby, por ahí para empezar a conocer un poco más todos son de la temática, y bueno, para que vengan y se sumen, estaría buenísimo. El objetivo un poco era también, ¿no? Que están trayendo todos. Siempre es vincularnos para poder transmitir, ¿no? Para poder transformar y primero compartir y poder trasladarlo a otros ámbitos donde poder brindar esta información. Nada más y nada menos, digo yo, ¿no? Que tampoco se sabe y lamentablemente, como están diciendo, tan poco peso tiene la discapacidad en lo social. Es corrida, ¿no? Yo a veces corro en mi rol, pero creo que sigo siendo congruente, tener un equilibrio en lo que digo, y a veces digo, no vende, no da votos. En realidad somos una molestia los discapacitados, seamos realistas, ¿no? Bueno, Hugo tiene mi teléfono, en lo que se le pueda ayudar a cualquier familiar, cuenten con nosotros, con nuestro espacio, las puertas están abiertas para trabajar en conjunto, tenemos equipo de profesionales, inclusive
tengo compañeros que están dentro del ANSES, que a veces eso nos hace un poco las cosas más fáciles, y bueno, lamentablemente siempre tenemos que tener un padrino. Si no tenemos un padrino, no nos abren las puertas. Es triste, pero es real. Y si lo tenemos, hay que usarlo. Yo aprendí eso. Coincido. Cuenten también con, obvio Silvia, vos lo Y sabés. nos podemos prestar los padrinos de los distintos lugares, ya que estamos. Claro. Sí, sí, sí. Tengo gente Porque en Luján. lamentablemente hasta en eso tenemos que hacer red. Sí. Sos de Luján, tengo la persona de Luján que trabaja y que nos ayuda mucho, porque nosotros acá en Merlo, como no tenemos una buena relación con el señor Menéndez, porque le molesta el trabajo que hacemos, tampoco deja que ANSES trabaje con nosotros, así que como a mí me gusta pelear, voy buscando por otros lados y consigo igual lo que necesito, así que... Bueno, todo es bienvenido. Cari Robles anota después, que es la secretaria del club. Bueno, después yo les paso también lo del grupo, Sil, cuenten todo lo que yo pueda acompañar, ya lo sabés, Hugo, a ustedes, empezar a hacer ruido, ¿no? Por ahí, yo siempre trabajo con esto, ¿no? Acompañar a la soledad de las familias, ¿no? Podemos... Aquí Karina quiere hacer una pregunta, me parece, ¿sí? Sí. Hugo. Flores. Que haga la ¿Qué pregunta. tal? Buenas tardes. Está muy interesante todo lo que estoy escuchando. Quería hacerle una pregunta, porque me atravesó mucho lo que comenzó diciendo Gabriela de qué pasa con los hermanos, ¿no? Que nadie, ninguno habla de los hermanos de la persona en la familia que está discapacitada. Me quedó haciendo un poco de ruido eso y pensaba también en qué sucede cuando hay otros problemas o hay otros temas para tratar, como por ejemplo, si hay un suceso de violencia o de una adicción en una familia donde hay una persona con una discapacidad, o sea, cómo agrava la cosa, y si la pregunta en realidad era que si el proyecto Vinculares tiene un acompañamiento o también acompaña eso, esa rama de la gravedad, ¿no? Si hay algo pensado para esas familias que además de atravesar la discapacidad de un familiar, también está remarcado o está, por decir de alguna manera, sobresaltado mucho más por una adicción o por un hecho de violencia. Es una pregunta. Y a ver si te puedo responder, porque vuelvo a esto, que cada familia es singular, con su propia historia, su propio contexto. Una cosa claro, es esto que vos me decís, que esté atravesado por otra situación problemática como lo es un consumo problemático, que no sabemos si es causado por la vivencia que ha tenido ese hermano de tener una situación de un hermano con discapacidad. Apoyos externos para hermanos no hay. Hay una mirada distinta a este modelo que yo siempre estamos trayendo, de querer hacer cosas. Pero hay que ver cada familia cómo acompaña su situación, su historia, con un integrante con una discapacidad que necesita un acompañamiento, y con ese otro hijo que esté padeciendo, en este caso, es una hipótesis lo que estoy diciendo, esta problemática de consumo, ¿no? Ojalá que tenga en los roles que conforman esa familia que puedan acompañarlo a lo que es la terapia que necesite, porque no es aparte, es con toda la familia esto, sea la adicción o sea la discapacidad. Siempre, a ver, de una manera u otra, no sé si contesta lo que vos me estás preguntando, en la singularidad que reitero, va a tener que ver cómo es la personalidad de cada integrante, cómo fue la historia de esa familia. Porque a veces, como todo, como cada familia, que a veces no tiene una discapacidad, puede acompañar a un hijo
o no lo acompaña porque no se dan cuenta, es la historia de esa familia. Uno tiene que tratar, sí que haya apoyos. Yo te puedo hablar, en este caso como me presenté más allá de lo profesional, yo siempre tuve a alguien, ¿no?, a quien escuché, porque uno necesita ese abrazo, necesita esa contención, sea en la etapa que sea, porque si no uno está solo, ¿no?, entendiendo que sus papás no lo hacen en general por perjudicarte, pero necesita tanto estar acompañando a la discapacidad, a la persona con discapacidad, y el sentir inconscientemente como que uno puede, que uno queda solo. Pues, no quiere decir que siempre caigas en algo, padezcas algo, o una adicción, o una depresión. No, no. Es el caso a caso, y es cierto, lo importante es tener donde, yo digo, por eso decía cuando mi papá, yo digo, lo hicieron desaparecer en la manera que murió, eran mis piernas, hoy día a mi edad digo, ¿no? Mi hermano no camina, mi mamá con una enfermedad, lo sano, no sé si decir lo sano, donde yo me agarraba eran las piernas de mi papá y me acuerdo, porque yo tenía 8 años cuando él murió. Y después me quedé a la deriva, ¿no? Pero apareció un abuelo, apareció la señora que me cuidaba, apareció la señora que cubría esos lugares porque mi mamá necesitaba trabajar todo el día y era la que me iba, vieron cuando uno recuerda quién me iba a buscar a la escuela, quién iba a las reuniones. Yo sí te puedo decir, con conocimiento de causa, que tuve, hasta que me he puesto de novio muy joven, a los 17 años, con quien es mi esposo, tuve una vida de soledad. Y eso no condiciona, esto te quiero traer como mensaje, no quiere decir que por haber pasado tal situación ya te determina a que vas a tener una mala vida o con algún padecimiento propio. No, no condiciona para nada. Yo me di cuenta que a mí me fortaleció, porque tuve esa señora que me cuidó, mi mamá como pudo, ese abuelo que adoré en su amorosidad y se ocupaba y cumplió esa función, digamos, de padre, están en mi retina, están en mi corazón, y esa necesidad de salir, de decir que no, esto no quedaba acá, ¿no? No sé si una parte de tu pregunta la respondo, ¿no? No se puede dar una respuesta sola, pero que no, eso quiero que quede claro, eso es real, no te condiciona, que tengas una infancia triste, no quiere decir que te condiciona tu vida futura, en absoluto, en absoluto. Y había algo más que no te contesté y no me acuerdo, perdón. No, está bien, gracias. Sí, una parte sí, pero más que nada era, además de que ustedes están acompañando, digo ustedes, porque yo me entero acá. Ya me acordé, sí. Psicología sí. social y te escuchaba como vos me decías, esto me llevó a estudiar, a buscar herramientas para poder ayudar a otros, para entender desde lo que yo viví y todo. Bueno, me siento muy identificada con vos, me motivás mucho también y me pasa yo pienso y digo, ¿qué pasa con esas familias, ¿no? Que además de estar atravesando todo lo que ustedes van nombrando, ¿no? Todas estas dificultades, estos obstáculos que están dentro de la familia, que son reales y que cuesta mucho trabajo y que ustedes tienen proyectos y todo para poder alcanzar eso que cuesta tanto alcanzar, ¿no? ¿Qué pasa cuando además se agrava por una situación de violencia, de adicción o algo en esa familia? O sea, es mucho más complejo y si hay un acompañamiento también para esa familia que por ahí no fue, como vos decís, por causa de lo que sucedió, ¿no? Por causa de eso que pasó, por decir de alguna manera, sino que realmente está instalada también en la familia. Sí, ahí tendría que ver alguien, y me acordé la otra pregunta, la otra parte. Tendría que sí haber, ahí aparecí toda yo, alguien, si no es de la familia, ¿sí?, que no pueda ver que se necesita un acompañamiento, alguien que sí pueda acompañarlos y ver, sea médico, amigo o algún familiar, hasta donde ustedes, la familia, permita, ¿no? Porque eso es otro también. No me pongas la cámara, ver hasta dónde nos dejan. Nosotros ahí nos vamos. Hay algo que se llama, y yo siempre lo reitero, que se llama otredad. Es un concepto que significa que hay un otro distinto a mí. Yo puedo ver lo que está pasando, pero tengo que respetar y ver cómo ese otro, esa familia, me permite
acompañarlos y brindarle herramientas para salir, por decirlo de alguna manera, de esa situación. Claro. No es tan fácil, no es tan fácil. No. Se puede. Y la otra era de vinculares. Vinculares simplemente es un grupo de contención y reflexión, ¿sí? En su origen es solo, como decía Silvia, para hermanos, de una persona con alguna discapacidad, ¿sí? Y en ese grupo lo que hemos vivido es esto, hacer vínculos, conocernos, que sea un espacio de pertenencia, donde el que quiere venir, si tiene ganas de venir y ponerse a llorar, lo va a hacer porque es su espacio. Si tiene ganas de enojarse y decir una mala palabra, va a estar alojado, no decir qué estás diciendo, de contención, ¿sí? Y a la vez de aprendizaje, de guiarnos en un trámite, como decíamos hoy, en orientarnos. Y la idea que siguen pendientes es esto que estamos hablando acá. En relación a hermanos, poder transmitir eso vivido en otros lugares, ¿sí? Y ojalá se abra y se abra y se abra y se expanda, y se pueda hacer grupo de hermanos en otras localidades. Esto es lo que gestionó Blanca Núñez, y tiene libros para eso, ¿sí? Donde ha recibido hermanos, ya con esto, con patologías propias, en una adicción, en una depresión, en donde se acompaña para que esto se pueda transformar, y ella brinda esa herramienta, porque hoy día el hermano no se anima a ir a estos grupos, no se anima, por eso cuesta tanto, ¿sí? En donde venir y compartir, yo con las posibilidades que lo he podido formar, he aprendido un montón, y agradecida a eso, en donde también simplemente sentí que hay personas que están peor que vos, en donde cuando uno siente que tiene todo uno, no tiene todo uno, entonces hay otro que uno lo puede escuchar y uno es escuchado, eso es maravilloso, eso es maravilloso, y acá vamos a seguir para que esto se siga transformando. Bueno, no sé si gracias. Decime si no sigue. Gracias. No, placer. Sí, bueno, como, ay, perdón. Martín. No, Gaby, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Un comentario? A ver, Martín, no te escucho. Desgraciadamente, siempre basándose en las estadísticas, que hoy por hoy están muy de moda, vemos que, como vos decías en un principio, que muchas veces los padres no comunican o no le explican a sus hijos en cuanto al problema que tiene el hermano en cuanto a la capacidad, ¿no? Pero también hemos visto cómo parejas de la madre abandonan a esta porque se ven superados y dejan que afronte solo la madre esta situación, se separa, porque evidentemente la situación supera al padre. La importancia de la fortaleza de la madre al poder sostener la situación de su hijo, pero no así de padre. Desgraciadamente hemos visto cómo parejas, a raíz de un hijo discapacitado, ha dejado a su esposa sola, abandonando el hogar, dejándole por llamarlo de alguna manera, con esta situación, para no decir el problema. Pero la estadística, desgraciadamente, nos indica que esto, yo tengo gente conocida que, bueno, que ha abandonado a su pareja porque la situación lo superó. Y en cambio la madre, o la mujer, cómo afronta esta situación muchas veces sola, ¿no? Estadísticamente. Sí, esto sí, a veces yo siempre digo, es del libro una cosa que voy a decir, con todo respeto, esto que vos traes. Hay una etapa de duelo cuando a uno le dan el diagnóstico de una discapacidad, ¿sí? Y tiene sus etapas, yo nunca me las acuerdo de memoria, pero esto tiene que ver en cada familia, cómo pueden atravesarlas, y volvemos siempre a lo mismo, cómo es esa historia, cómo son los roles, cómo son esos vínculos, cómo es ese contexto familiar, van a poder ir atravesando esas etapas, ¿no? Tiene una etapa Claro. de negación, de desorganización, de buscar que ese hijo que uno está esperando está, ¿no? Entonces son duelos, creo que ya se habla de 4 o 5 etapas.
cuando uno empieza a reorganizar, hay que ver ahí, donde acepta uno, por decirlo de alguna manera, esa realidad, cómo me voy a organizar, porque todo cambia. Ya cambia cuando llega un hijo, ¿no? Cuando ese hijo tiene otra condición, hay que adaptarse uno, cada integrante, y esto que vuelvo a decir, ¿no? Esto ya lo que voy, Martín, es, cada uno hace lo que puede, y a veces lo que puede es irse. Yo no estoy justificando, pero hay que ver a esa persona qué le pasó, la aceptación de esa realidad. Hay que ver cómo es en esa persona. Evidentemente muchos, ahora será distinto, por suerte, sigue pasando, pero las cosas se hablan un poco más, se hablan más en la familia. Entonces, que el otro pueda formar parte. Porque a veces, antes esto pasaba antes mucho, esto que vos traéis como poniéndole un género hombre, el hombre a veces se sentía, no sé si la palabra es culpable, ¿no? Esto de decir, ¿qué fallé? Yo por ahí te hago lo que yo me acuerdo en mi casa. Era al revés. Mi papá, me acuerdo, pobre, era como que no culparla, pero como que decía todo a mi mamá. Y él no lo podía soportar eso, no lo llegó, y bueno, después tuvo muy poco tiempo para vivir, ¿no? Pero y era un vínculo conmigo muy fuerte porque yo era Lozano. Entonces él está prendido conmigo. Pero pasa mucho eso, sí pasaba mucho esto, de que el hombre se va, no lo puede soportar el hombre en el tema de la discapacidad, de acuerdo a las discapacidades, porque uno también piensa, ¿qué va a ser de mi vida ahora, no? Entonces había que ver, y falta, te vuelvo a decir, acompañamiento, falta acompañamiento para la persona, para las familias, para ese hombre que se fue. Como vos decís, se tapa el duelo, ¿no es cierto? Que donde hay, es un duelo patológico, porque donde hay una característica muy particular de este duelo, que es la culpabilidad. Entonces, se responsabiliza él o terceriza en el otro, ¿no es cierto? Entonces, ese sentimiento de culpa que origina que al no saber afrontar una situación, bueno, hace como si se va de eso. Terrible. Pero sí, la culpa ahí aparece, hay que trabajar eso, hay que acompañar, hay que desarmar esa culpa. Sí, tal cual. Yo, permiso, Sí. Yo, por ejemplo, iba justamente a decir lo que dijo Gaby, qué importante estos espacios, sobre todo en hermanos y para hermanos, de poder acompañar el duelo, ¿sí? Porque en mi caso, mi hermana, bueno, tiene esquizofrenia y es una hermana, yo tuve una hermana y ahora tengo otra. Entonces es un duelo de poder duelar a esa hermana que yo ya no voy a tener. Y realmente es un proceso muy difícil transitarlo solo. Y realmente con mi familia, la verdad que siempre fue todo muy hablado, como decía Gaby, la importancia de poder poner en palabras. Y bueno, Gaby también me ha ayudado mucho, y yo soy psicóloga social también, y bueno, nada, también estudié un poco para poder entender y tener herramientas con respecto a mi historia. Mi querida Jazz, ¿cómo estás? Ay, te amo, Gaby. Bonita. No sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que el tema da para mucho más, que da para volver a hacer en otro momento, replicar y hacer un grupo más grande y hacer una mesa de debate, ¿no? Porque el tema es ese. Me parece que lo importante es invitar, Silvia, estás escuchando, bueno, ustedes que están en el tema que están muy metidos. Estoy acá, Estás ahí, te veo. No te sí, veo. Saqué el video porque tengo poca señal. Está medio entrecortado. Pero es muy bueno, ¿viste? Porque es una herramienta que le podemos dar a mucha gente. Y bueno, se me están ocurriendo un montón de cosas que después las voy a hablar con vos, Silvia, ¿viste? De lo que podemos hacer entre los clubes de leones, ¿sí? O sea, me parece que hay una posibilidad muy grande para hacer un trabajo más que importante, ¿viste? Y que podemos involucrar a mucha más gente que está necesitando y a mucha más gente que tiene la necesidad de ayudar, porque también hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo. Entonces, bueno, de pronto podemos empezar a convocar esto y armar ese grupo y potenciar todo esto en algo que realmente sea
más trascendente, más aplicativo, que tenga todo lo que está faltando, porque cada uno de nosotros tiene una experiencia, tiene un conocimiento, y de pronto a partir de ahí pueden surgir las soluciones a muchas cosas, ¿no? Cada uno puede poner la herramienta que tiene a mano, y esto va a ser más fácil para todos, ¿no? Seguro. Porque en cada área seguramente los que están y la gente que se pueda sumar puede aportar muchísimo. Hay mucha gente que se puede sumar. Yo Sí, estoy sobre todo hay dispuesta mucha a poner... gente que está sola. Claro. Poder ayudar a ese otro que está solo, que no tiene un familiar a quien recurrir, que no tiene alguien que le haga el trámite, no saben, como dijo Hugo al principio, no saben mandar un mail porque no lo saben hacer. Y el sistema es muy cruel porque no les da otra alternativa. Entonces, poder darles herramientas como para poder sobrellevarlo de la mejor manera y ayudarlos desde el acompañamiento, ¿no? Lo que primero tenemos que entender que el sistema no es inclusivo, te excluye, o sea, te saca de encima, porque te va poniendo cada vez más traba, que mucha gente prefiere quedarse y no hacer más nada, porque no entiende. Ahí es donde hay que trabajar, porque eso es justamente lo que pretenden, ¿viste? Todo el sistema es muy perverso en muchas cosas. Entonces lo que pretende es eso. Vos te cansaste, es uno menos que molesta, ¿viste? Pero acá lo que hay que hacer empezar a sumar gente que moleste el cambio se hace desde adentro. Yo siempre digo que desde afuera no podés hacer nada. Si vos te conformás, y bueno, se queda. Los cambios se hacen trabajando, estando desde adentro, involucrándose, ¿viste? Y participando, porque es la única manera, Y se pueden cambiar cosas porque hay mucha gente que está buscando este cambio, mucha gente que lo está necesitando. Para mucha gente es imperioso el cambio. Entonces creo que podemos... No hay que naturalizar. No. Perdón. No, seguramente que no. Tenemos que trabajar, ¿viste? Desde otro lado. Así que me parece muy interesante. Teresa. Sí, yo me tengo que retirar porque entro a otra reunión, pero quería agradecerles mucho el haber participado de esta charla tan productiva, porque yo estoy como consejera en la Cooperativa de Energía Eléctrica a cargo de la parte de educación cooperativa, y por los planes de gobierno desde hace 2 años tenemos incluidos jóvenes con discapacidad, donde hay una maestra especial, ¿no es cierto?, que los atiende, y la importancia de sentirse incluidos, de sentirse activos, incluidos en la sociedad. Con este aislamiento social tuvieron que dejar de asistir, pero como la maestra también que está a cargo de ellos es maestra CUES, a través del programa Leones Educando, los estamos acompañando emocionalmente. Pero ¿cómo sienten ellos esa necesidad de ir ahí a su espacio, en la cooperativa, su lugar? El realizar de acuerdo a la discapacidad que tenían distintas actividades, y eso le falta. Y qué importante es la inclusión, y ese concepto tan importante que usted decía, Gabriela, la empatía, ponerse en el lugar de ese sujeto con discapacidad. Así que, bueno... ¿De qué club sos, Teresa? Yo soy del Club de Leones de Las Varillas, provincia de Córdoba. Ya vos, qué lindo. Sí. Bueno, saludos a Selva. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Gracias, Teresa. Encantada, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. No sé si me escuchan ahora. Te escuchamos. Porque tengo mal internet. Pero iba a decir 2 cosas. Una, que bueno, Gaby, no sé si opinás lo mismo, pero lo podríamos sumar a Hugo. Como yo me sumé al leonismo, lo podríamos sumar a que estudie psicología social. Tiene tantas cosas de la psicología social que me sorprende. Eso por un lado. Capaz que te convencemos, Hugo. Y por el otro, esto que se hablaba de la palabra inclusión, a Karina Araya, que estabas hablando de eso, yo tengo como una forma de ver eso, en el sentido de que
si tengo que hablar de la palabra inclusión, justamente porque estoy excluyendo. Me encantaría buscar otra palabra, otra forma de llamarlo que no sea esa. Pero bueno, sería también a trabajar y las palabras construyen también, entonces me parece que también hay que empezar a sacar un montón de palabras, ¿no? Esto de capacidades diferentes, discapacidad, chicos con problemas, qué sé yo, hay tantas formas de nombrarlo que todavía no encontré el nombre, pero bueno, a lo mejor no tiene un nombre específico, pero me parece que es discriminatorio la forma que se trata, ya desde el vamos con la palabra. El lenguaje es tan importante. Y el peso que tiene, ¿no? Esto yo coincido, si me permitís, y en esto agradezco la posibilidad de trabajo que tenemos. Yo trato de transmitir, espero, no sé si vamos bien o no, esto que vos decís, Silvia, esto lo quiero compartir. Primero empezar a trabajarnos nosotros, ¿no? En nuestro interior, ¿qué pasa con la discapacidad, por ejemplo? Si nos trabajamos y vemos qué nos pasa, vamos a entender que el otro es otra persona, y es real, ¿no? Esto no es un invento ni algo de libro, porque si no seguimos llamando al otro así, el Down o el que tiene una discapacidad motora, el otro es un otro con un diagnóstico en su vida, ¿sí? Pero dejemos, yo será esto lo tengo tan arraigado, y cuento siempre, si me permites cortito, había un seminario también por discapacidad, en donde una de las chicas de una institución, en esa institución son adultos con distintas discapacidades y tienen una escuela, un ballet de folclore. Y los están invitando, tienen unos trajes divinos, los invitan a las escuelas ahí en las fiestas. Y ella vino a charlar con nosotros y nos dijo, miren, yo les quiero contar, a nosotros nos están invitando a las escuelas no porque somos diferentes, sino porque bailamos bien, ¿no? A eso voy yo, esto que dice Silvia también. Son otras personas, yo soy otra persona. Esto es lo que nos falta como sociedad, instalarlo, ¿no? Uno, bueno, totalmente. obviamente... Sí, totalmente adhiero a lo que decís, Gaby. De hecho, yo no sé limpiar y no sé nada de matemáticas, así que también soy discapacitada, porque de eso yo no conozco, no lo sé, así que bueno, nada, creo que la palabra por ahí hay que empezar a transformarla en convivencia. Creo que ahí eso tenemos significa, en la convivencia, con un otro que no es diferente a uno. Sí, por supuesto. Eso es lo más difícil lo que nos toca, cambiar esa raíz de fondo social, esas barreras discapacitantes, que deconstruyen, no construyen. Así que tenemos que trabajar y hacer peso, como dicen ustedes, para esta transformación. Muy interesante, realmente muy interesante. Ya te digo, da para mucho más, creo que tenemos que hacer algo más, ver de qué manera lo vamos a encarar, y podemos hacer un par de incursiones más, incluso nosotros empezamos a hacer lo que es el conversatorio, no importa, o sea, lo interesante de esto es bueno que participe gente, pero lo importante es dejar el mensaje, o sea, también podemos hacerlo, viste, de decir, bueno, 2, 3 personas y charlamos, debatimos un tema y lo lanzamos, cosa de que quede instalado, porque también sirve mucho, es una herramienta muy importante, ¿viste? Y brindar conocimiento, esto que vos conocés también, lo que Silvia conoce, lo que cada uno de los que puede empezar a entregar, ¿no? de esa parte y dejar como mensaje, me parece que también sirve y podemos encararlo desde ese lugar, ¿no? Ya muchas gracias. Ya reunirnos. No iba a decir solo esto y no hablo más, prometo. Que ya reunirnos para pensar y repensarnos me parece que es maravilloso. No, seguro. Esto creo que genera un dinamismo y un movimiento importante. Totalmente, bueno. Gaby, muy agradecido realmente, me sorprendiste. A ustedes. Realmente esperaba mucho esta charla, viste que la tuvimos que postergar, sí. habían pasado otras cositas, bueno,
tuvimos la jura, nosotros en el medio, y bueno. Pero ya te digo, el espacio está abierto, y el espacio está abierto a todos los que quieran proponer un tema, ¿sí? Porque esto es un tema, algo que hoy estamos necesitando, y nosotros lo empezamos como una manera de acompañar a la gente que iba a estar sola, y nos damos cuenta que después cuando lo ponemos se reproduce mucho y podemos compartirlo, y eso es lo bueno, porque esto queda grabado, esto es una herramienta que va a quedar y va a persistir desde ahora en adelante. Y entonces lo que tenemos que empezar a trabajar es esto y manejarlo desde ese lugar, ¿no? Así que, Muchísimas gracias, Hugo. No, gracias a todos por Silvia, a todos. Sí, a Silvia que se ocupa de traernos y presentarnos gente como vos, porque es fantástico. Es una productora genial, mi amiga, mi compañera. Espacios, viste, que realmente está muy bueno que podamos hacerlo así, me gusta mucho, y bueno, y ojalá que podamos seguir haciéndolo. Muchas gracias, los abrazo a todos. Igual, cuenten en lo que yo pueda colaborar y acompañar, así que muchas gracias, muchas gracias. Multipliquemos. Seguimos en contacto. Gracias a todos por participar. Gracias, Silvia. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Bueno, gracias a todos. Gracias, Gabriela. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Ahí tienen un león que las va a ayudar porque es de oro. Es un león buenísimo, pero es mejor persona. Así que ojalá que tengan mucho para hacer. Les dejo un beso a todos. Un abrazo para Carlitos. Muchas gracias. Abrazos. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. A ustedes,